Voy reencontrando de a uno con mis compas, Jorge, Fernanda y el estimadísimo Pupo, no. Connie, ¿cómo le va? Pupo me lo reencontré el otro día. El lunes estuvo. El lunes. ¿Cómo está más quemado porque vive en Punta del Este? ¿Cómo? Yo apenas... ¿Qué descanso tuvo? Ninguno, todos los días saliendo a caminar y leyendo, pero vine todos los días y algunas semanas, como sabe la producción, hice triplete. Ah, caramba. Pero anda bien de hora extra, Connie, ya veo, está facturando lindo, Connie. Bueno, muy bien, me alegra verlos como siempre. Varios temitas, vamos a arrancar con el que tiene que ver con la transición, con el anuncio de cómo de alguna manera se le va a dar participación a la oposición en determinados cargos. Vamos a escuchar primero las declaraciones que hizo Pacha Sánchez directamente sobre esta asignación a cargos para la futura oposición. Esto es una rueda de prensa, que un tramito vamos a estar compartiendo con ustedes a partir de este momento. Mirá. Esa es una etapa que nos sentaremos a negociar con la futura oposición. Lo vamos a hacer, como decía recién, en febrero. Nosotros queremos que sea la máxima participación posible. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que la oposición esté integrada a los entes. Primero porque aportan sus ideas, sus propuestas y sus visiones. Y segundo porque controlan. Porque es importante para cualquier gestor sentirse controlado. Porque, en definitiva, cuando alguien lo controla, lo que hace es mejorar la gestión. Pero nosotros queremos que la oposición participe no solo para controlar, sino para proponer. Porque el Uruguay necesita que se propongan ideas y las ideas que sean buenas las llevaremos adelante. ¿La oposición en conjunto, como un conjunto, o por separado, Partido Colorado, Nacional, etcétera? Nosotros vamos a negociar con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Eso es lo que tenemos que hacer y negociaremos con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria su incorporación a los distintos organismos que les corresponde participar en el marco del Contralor. Ahora eso, ustedes imagínense, ¿a dónde va a ir? ¿Cuántos lugares van a ser? Será parte de lo que nos sentaremos a negociar, porque hay que ver ¿a dónde va a ir el Partido Colorado? ¿A dónde le interesa ir al Partido Colorado? ¿A dónde le interesa ir al Partido Nacional? ¿No? Entonces, los lugares son finitos y la idea es que esté la oposición representada en la mayoría de los organismos. Pero para eso hay que sentarse a negociar y a discutir. Sánchez, ¿qué va a dar cargo? A todo el que tiene representación parlamentaria y le corresponde tener participación en los organismos de Contralor, iremos a hablar con ellos. Muy bien, entonces, ¿qué comentarios o qué reflexiones hacemos a partir de esto que señala Sánchez? Me parece muy bien lo que planteó Pacha, esa es la posición del gobierno y creo que va a ser así. Pienso que van a ir por el mismo camino que se fue en la transición pasada. No sé de cuántos cargos se están hablando porque hay alguna información de prensa que habla de la misma cantidad que la vez pasada. Sí, 34. Eso, Búsqueda dice entre eso 35 y 40. Ahí, la también edición se de habla hoy. 35 y 40. No sé si van a ser 34 y después va a haber una cosa aparte con algún sector. Yo eso no lo sé, pero yo coincido con el análisis de él. Lo importante es que la oposición participe, no solo para controlar. Yo creo que desde la oposición, por lo menos la experiencia mía, estando en el Congreso, se puede hacer mucha cosa para avanzar con las empresas en donde te toque estar. Y yo creo que es un buen camino, que se va a recorrer. Lo que no sé, que no se dijo ahí, ni en la formación de prensa aparece, es cuánto de esos 34 cargos que se dijo, que algo así, si son 34 cargos en los diferentes organismos o si incluyen los cargos parlamentarios. Porque una cosa que sucedió en la transición pasada, que no había sucedido nunca, fue que se incluyeron entre los cargos que se le dio a la oposición, en este caso al Frente Amplio, los cargos que por votos se sacaban en el Parlamento. Y no fue por los votos parlamentarios, que como había sido siempre, sino que se incluyó en el paquete de lo que se le daba a la oposición. No sé si en esta transición se va a hacer lo mismo o no. Eso tiene una pequeña influencia, pero bueno, serán cosas que tendrán que negociar, ya lo veremos cómo termina la negociación, pero me parece un muy buen camino y creo que está bien que se recorra así. Muy bien, por acá, Fer. Creo que es parte de lo que el sistema político uruguayo nos tiene acostumbrados en el manejo y en el reparto de los cargos, en este caso, que sí, obviamente tienen esa función de contralor que es clave. Ahora, es bueno también guardar estas declaraciones. Yo también creo en una oposición que proponga y también creo en un gobierno que escuche esas propuestas. Creo que ahí está
sobre todo el desafío. Me parece que el rol, por cómo está conformado el Parlamento, en esto de tener que negociar necesariamente, sobre todo en Cámara de Representantes, puede llegar a tener que ver también con una oposición que proponga y que se la escuche. Venimos acostumbrados a 15 años anteriores de un gobierno del Frente Amplio que naturalmente con sus mayorías parlamentarias no era lo que más lo destacaba el tomar en cuenta las propuestas desde la oposición. De hecho, se pueden acordar del presidente, en aquel entonces senador de la República, Luis Lacalle Pou, que todo el 1 de marzo presentaba un paquete de medidas que yo creo que es una buena cosa, es algo que una oposición tiene que hacer. Ojalá esta actitud de Sánchez sea sostenida durante los 5 años y fomentando una oposición que proponga un gobierno que tome levante guantes. Ahora, dentro de los blancos ¿Sí? hay cierta disputa, ¿no? Como quién va a administrar o de resolver cuáles son esos lugares que se ocupan, no los lugares, sino los nombres que van a ocupar esos cargos disponibles. Sí, yo no creo que sea disputa. En realidad existen equilibrios dentro de los sectores y naturalmente cada sector entenderá quiénes son los nombres que propone. Ahora, yo creo que como partido se debería tener una visión más allá de los sectores y un consenso que tenga un cierto criterio de a quién se está dando la responsabilidad de representarnos como partido en los distintos cargos, también con un enfoque de proyección, también con un enfoque de, bueno, quién es bueno o quién tiene conocimiento en qué área para ocupar ciertos espacios, que si bien naturalmente las cuotas sectoriales hay que respetarlas y son muy importantes, creo que en esto el partido se juega una parada clave pensando un poquito también como partido más allá de sostener y de proteger esos equilibrios que son tan necesarios. ¿Fácil como plantea Fernanda? A mí me parece que esto merece una reflexión antes de empezar. Cuando comienza un gobierno, desde el punto de vista constitucional, está previsto que se renuevan las autoridades porque ganó un partido distinto y, por lo tanto, un respaldo político diferente. La Constitución dice que los ministros tienen que contar con respaldo parlamentario y además, en el capítulo de lo que se conoce con el nombre del dominio industrial y comercial del Estado, está previsto que esto se haga a través de la designación de directorios. Y yo quiero decirles que históricamente esta norma, que es el 187 de la Constitución, cambió en la Constitución del 67 para bien. En las constituciones anteriores se había instrumentado un deleznable procedimiento que se llamaba 3 y 2, y cada uno sabía que tenía 3 cargos y el otro tenía 2, no importaba quién se hubiera votado y no importaba las condiciones de los interesados. La Constitución del 67 dice: el presidente, los directores de los generales o los directorios que no sean de carácter electivo, que son los de la universidad, serán designados por el presidente de la República. Punto 1, tiene que designarlos el presidente. Pero no es él solo, lo tiene que hacer en Consejo de Ministros. Importante, el presidente y el Consejo de Ministros. A propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas. Si perdió o ganó la elección de diputado o se tiró a edil y no le fue bien, nada tiene esto que ver. Los propuestos, dice la Constitución, no pueden ser premios consuelo. No solo no pueden ser, no es que deja librado, no. Tiene que estar motivado. Quiere decir que la propuesta que hace el presidente y la somete al Consejo de Ministros debe explicar los motivos. Y los motivos son 3. Las condiciones personales, las funcionales y las técnicas. Y como si esto fuera poco, dice la Constitución, pero además con venia de 3/5 del Senado, según el artículo 94, es decir,
no cuenta, para hacer los 3/5, no cuenta el vicepresidente de la República, es decir, que tiene que tener 18 votos favorables. Esto es un instrumento muy bueno porque, salvo una extraordinaria votación que no ha habido, ningún partido ha tenido 18 senadores. Por lo tanto, pese a que algunos recordarán que en alguno de los gobiernos, y tengan en cuenta, por ejemplo, en el gobierno Tabaré I, no hubo representantes de la oposición, no es lo que la Constitución prevé, porque al poner 18, nunca nadie tuvo 18 senadores, y por lo tanto las venias hay que negociarlas por común acuerdo con algún partido en el Senado. De modo que, frente a esto, a mí me parece que hace bien el gobierno en empezar a hablar del tema lo antes posible. Y no es para acordar repartija, sino la asignación con esta norma que, en mi opinión, es muy buena, a pesar de que se ha ignorado alegremente. Pepe. Está muy bueno el preámbulo de Connie, Sí. porque la verdad que nos pone sobre un tema que la verdad yo no lo conocía directamente, o por lo menos no lo recordaba, porque por la vida de los hechos esto no ha sido así. Esa es la realidad. Y ojalá que, como decía Fernanda, además pese el aspecto técnico, no porque alguien con un perfil político no pueda estar realizando propuestas en organismos de contralor, sino porque, bueno, me parece que también sería un buen aporte desde el punto de vista de lo técnico, y eso lo quiero para la oposición y lo quiero para el oficialismo también, obviamente. Que les cabe Todos los directores tienen Totalmente. que cumplir con esto, Exactamente, no solo de depósito. Y después, haciendo un poco de memoria, intentando hacer yo un poco de memoria, pero recurrí a Jorge Pozzi, a quien le pregunté cuántos integrantes de la oposición en el periodo anterior, o sea, en este periodo todavía de gobierno, pero cuando integran los organismos de contralor, me decía que eran 33, de los cuales 12 cargos correspondían a los que él mencionaba dentro del Parlamento, es decir, que en realidad dentro de los organismos de contralor son 22 aproximadamente. En realidad, como se dividió la cosa en este gobierno que termina, de esos 33, en realidad fueron 30 más 3 que estaban dentro de los organismos que rigen que gobiernan el Poder Legislativo. Eso no había pasado nunca, pero pasó ahora. Claro. No sé, por eso decía yo que no sé qué es lo que va a hacer el Frente Sí, Amplio. bueno, después está el tema de, obviamente, cómo se repartirán o cómo se distribuirán esos cargos dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Colorado. Obviamente se tiene que respetar lo que fue la votación en octubre. Y hoy también el semanario Búsqueda dice que Álvaro Delgado sería el encargado de negociar a nombre del Partido Nacional la incorporación de esos nombres dentro de los organismos de Contralor con el aval del presidente de la República. Así que, bueno, esperaremos las conversaciones. Bien. Y ojalá que sí, que se produzca lo que mencionaba Connie, porque me parece que es una forma de seguir creciendo, o por lo menos apostando más a la credibilidad del sistema político. Y yo justamente hice este planteo porque la gente cree que el tema es llenar una planilla con de cuántos querías vos y vamos arriba, Claro. y ponemos... No es así. Claro. Y por respeto a la Constitución, esto sería una señal excelente. ¿Tá? Yo no voy a nombrar a nadie, pero no puedo olvidar que recuerdo haber leído, porque esto se analiza tan entre gallos y medias noches, inclusive la remisión al Senado, que no hay, si uno va y mira las actas del Senado, no va a encontrar los currículums. Pero yo hice una gestión en otra época y fui a pedir los currículums. Entonces me encontré 2 currículums que no me los puedo olvidar. ¿Qué decían? No, me muero, importa. estas memorias de Connie. Un señor que iba a dirigir una de las grandes empresas de servicios Sí. para la comunidad. Y en su currículum ponía que él había presidido, fíjese en las condiciones personales, profesionales y técnicas, había presidido la delegación uruguaya que había estado en la ciudad de Pyongyang en una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Ocupaba
1/3 de los renglones de su currículum esa circunstancia. Sí. Entonces, yo me puse a analizar y digo, fíjense, la Unión Interparlamentaria Mundial, ¿qué tiene que ver con el servicio, que no lo voy a identificar, que este señor se va a poner a dirigir? Nada. Segundo, Pyongyang, ¿qué es? La capital de Corea del Norte. ¿Cuáles las elecciones que hubo en Corea del Norte? Entonces, el señor ponía eso sin ninguna vergüenza en su currículum, lo remitía y pasaba por el Senado, y en el Senado le dieron la venia. Este señor presidió ese organismo. Ahora, yo hice una befa en un programa de televisión con este comentario y un familiar se enojó mucho y me quería tapar, en lo que se dice en términos violentos. Ahora, había otro que iba a dirigir el organismo máximo de energía de combustibles. Y el señor había tenido una estación de servicio impecable, por lo menos olor a nafta lo conocía. Sí. Pero todas las demás cosas, que eran 10 o 12 que puso, incluía que había sido funcionario del Banco de Previsión Social y que había tenido un programa de radio en una pequeña localidad del interior de su departamento. No voy a dar más pistas para que no lo rastreen. Y entre las cosas que ponía, detallaba que había sido nombrado ciudadano de honor de una vecina ciudad del sur de Brasil. Entonces uno dice, o este señor, nunca, el que puso este currículum, nunca leyó la Constitución, porque ser nombrado ciudadano de honor de Santa Victoria do Palmar no dice nada sobre su condición para poder dirigir la ANCAP. Y el señor lo ponía. Entonces, los senadores no se ofendieron, pero alguien tenía que haberle devuelto el currículum a ese señor. Entonces, ¿no se habrá llegado el momento de que tomemos con seriedad este asunto? La Constitución lo dice claramente. Yo, Ojalá que no sé, yo... Está pensando en el currículum último que mandó. A ver, Jorge. No, simplemente, yo no tengo una experiencia tan trágica como la que vos estás hablando, Connie. Bueno, yo no estoy inventando los cuentos, los tengo guardados. Por favor, te estoy Ay, diciendo. gracias. Simplemente que no es ni es tan linda ni baila tan bien. Vamos a decir que las cosas como son. Tampoco es que porque vos seas ingeniero atómico podés dirigir algo porque sos ingeniero atómico. No, si dirigiste alguna vez una central. No, pero te estoy diciendo, o un ente. Claro, Estoy o diciendo, una empresa. Yo te estoy diciendo en este aspecto. Yo creo que hay gente. Primero que nada, las empresas públicas no son solo el directorio. Ninguna de las que hay no son solo el directorio. Son el directorio y todo un entramado hacia abajo, desde un gerente general para abajo, que son los que hace 40 años en muchos casos que están ahí, que son los que tienen el día a día de lo que pasa y para dónde van las cosas. La empresa, los directores que cada 5 años asumen, en fin, dependen muchas veces de los proyectos que ya vienen, que los maneja toda la estructura que algunos llaman nefastamente burocrática, pero que no lo es tanto, que están abajo de las empresas, abajo del directorio. Y eso es lo que asume el directorio, porque es un organismo colegiado. ¿Es colegiado? Los únicos organismos colegiados que quedan en esta república son las empresas públicas, ¿verdad? Que se las dirige un colegiado. Son los que asumen es la responsabilidad política. Por eso cuando no salieron algunos proyectos, en este mismo gobierno, algunos renunciaron. Porque la responsabilidad política finalmente no era... yo no sé si el proyecto lo llevaba adelante o no el presidente del directorio. Sí sé que estaba todo el mundo comprometido en eso y bueno, como no salió, como él quería, tuvo que ir. Entonces creo que, por eso te digo, no es tan linda ni baila tan bien. Es una cosa donde se complementa y donde hay responsables políticos, porque como las empresas son públicas, tienen responsabilidad políticas. Yo entiendo que sería mejor que hubiera gente idónea en todas las materias para poder poner de presidente o directores de la empresa. Lo cierto es que no es tan fácil. Lo cierto es que no es tan fácil conseguirlas. Lo cierto es que también que a veces las conseguís y se van. A este mismo gobierno le pasó. El primer director de la OPP creo que fue, que duró unos días y se fue. O de la CND, no me acuerdo de quién fue. Unos días duró. Se fue él y la secretaria y todos se fueron. No le servía estar ahí.
Entonces, no son tan fáciles las cosas con respecto a lo que es las empresas públicas. Y muchas veces se recurre, acá y en el gobierno nuestro también, a gente que tiene trayectoria dentro de la empresa pública. El caso de Stepanisic, un caso muy claro, que venía de toda la vida en ANCAP y fue presidente de la ANCAP. El ingeniero Tierno Y ese, también bueno, había sido y hubo muchos más que estaban en la misma situación. Y en otros casos no. Ahora, tampoco ha sido tan desastroso todo. Bien, podemos ¿Verdad? retomar este tema e incluso más datos para analizar y debatir sobre nuestro país. Pero si me permiten, vamos a hacer un impasse y vamos a dedicarnos un poquito a lo que está pasando afuera, sobre todo a esto tan esperanzador que resultó el acuerdo de alto al fuego entre Gaza e Israel, con los intermediarios mediante, pero que ya hoy no sé qué tan firme está ese acuerdo. Vamos a tener la presencia de un analista internacional, profesor además de geopolítica y aplicada a negocios internacionales.